Una de las razones por las cuales valoramos las escrituras, la Biblia, es porque fue escrita para personas reales como tú y yo, con luchas reales en comunidades reales. La Biblia no idealiza la vida cristiana ni nos ofrece soluciones superficiales a nuestros problemas. Nos presenta el Evangelio como el único remedio para nuestros conflictos y nos enseña a aplicar ese Evangelio en nuestras relaciones. Como el pastor Rafael dijo, estamos estudiando la epístola a los filipenses y la congregación en Filipos era una congregación ejemplar y fiel, pero no era perfecta, porque ninguna iglesia es perfecta. Está constituida por pecadores que hemos sido redimidos por la gracia de Dios, pero todavía no hemos sido glorificados. Y esta iglesia, si recuerdan, en Hechos 16, fue compuesta por personas muy diferentes. Allí estaba Lidia, una mujer adinerada que vendía telas de púrpura, telas de lino, telas costosas. Estaba también el carcelero de Filipo, un militar, un hombre rudo. Recuerdan también cómo había una joven esclava que había sido explotada por sus dueños, que tenía un espíritu de adivinación y fue liberada por el poder de Cristo. Allí había una empresaria refinada, un carcelero endurecido y una joven que había sido liberada de una opresión espiritual, que no sabemos, ¿verdad?, si fue creyente o no, esa joven específicamente, pero no parece un grupo muy ideal para llevarse bien en una iglesia. ¿Por qué? Venían de trasfondos culturales, económicos, personales muy diferentes. Y en la epístola más adelante vemos cómo surgen tensiones. El caso de Bodia y Síntique. Recuerdan que Pablo dice que ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y le dice a un tercero que no se identifica, y te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Esa palabra que ayudes a estas es una sola palabra en el original, en el griego, y es que tú juntes sus manos porque ellas tienen problemas. Aquí no se nos dicen los detalles, pero había un inconveniente. Ahora que vamos al capítulo 2, vemos una de las exhortaciones más profundas y prácticas de cómo vivir en verdadera unidad y humildad. Porque Pablo sabía que esas divisiones internas pueden ser tan destructivas como las persecuciones externas. Recuerden que siempre hay persecución de fuera y si eso se combina con las divisiones de adentro, eso es una bomba de tiempo. Todos nosotros anhelamos tener relaciones que sean bendecidas por Dios. Todos nosotros anhelamos vivir en tranquilidad y en paz. Y esos problemas no se dan solamente en la iglesia, se dan en todos los ámbitos. Por lo tanto, los principios que vamos a estudiar hoy aquí de la palabra de Dios, en este capítulo 2, versículo 1 al 4, se aplican en todas las áreas de nuestras vidas. Si yo dijera a los matrimonios que están aquí, levanten la mano los que nunca han tenido un problema y alguien la levanta, yo le voy a decir mentiroso, embustero. ¿Por qué? Porque dos personas de dos trasfondos diferentes se casan, un hombre, una mujer, sexos diferentes. Siempre hay fricciones, hay diferentes maneras de reaccionar, hay diferentes maneras de enfrentar la vida. Tenemos diferencias con nuestros hijos, diferencia de caracteres, hay una diferencia generacional, hay una distancia emocional entre esas generaciones y muchas veces esas relaciones se pueden volver frustrantes. Pero en la iglesia, y aquí volvemos, donde esperamos ser acogidos con amor y comprensión, nos encontramos también con situaciones difíciles, hermanos que son difíciles de tratar, personas que tienen caracteres diferentes a los nuestros, que hacen comentarios fuera de lugar. Muchas veces nosotros lo hemos hecho, actitudes frías, silencios que se sienten como rechazos hacia nosotros y eso trae confrontación. ¿Tú viste cómo me habló el hermano fulano?
Tú viste lo que me dijo. Oye, después de todo lo que yo he hecho por esa hermana, mira cómo me trata. Ni siquiera me saluda cuando me ve. Y yo la ayudé de todo corazón, pero te voy a decir algo, yo no vuelvo a ayudarla nunca más. Todas esas emociones surgen dentro de nosotros. Y Pablo no nos ofrece una cura de 3 pasos para tener buenas relaciones con todo el mundo. No viene con una varita mágica e inmediata para hablarnos de esto, sino que él viene con el evangelio, que es lo que vamos a estudiar en los versículos 1 al 4, que es la mayor medicina para nosotros promover la unidad. Y este mensaje lo hemos titulado La unidad que fluye del evangelio. ¿Por qué? Porque la verdadera unidad cristiana surge del amor de Dios por nosotros en Cristo. Y ese amor se expresa a través del evangelio, las buenas nuevas de salvación. Dios nos amó tanto a su pueblo, a sus elegidos, que envió a su Hijo unigénito, a ese que es digno que cantábamos, a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos, unidos a Él, disfrutar de comunión con Dios, tener el perdón de nuestros pecados y que podamos también disfrutar de comunión con otros creyentes. Entonces, con eso en mente, yo quiero que ustedes me acompañen a Filipenses capítulo 2 para que leamos de los versículos 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Versículo 3. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Fíjense esa frase con que él empieza. Por tanto, una frase que parece es sencilla, pero está cargada de propósito. Con esa frase él está conectando lo que él dijo al final del capítulo 1 de los versículos 27 al 30, cuando nos dice que debemos vivir como ciudadanos dignos del evangelio, firmes ante la oposición, y ahora nos va a enseñar cómo vive ese cristiano, ese ciudadano del reino dentro de la comunidad cristiana, cómo vive ese ciudadano en la iglesia, cómo vivimos nosotros en nuestras relaciones con los demás. Y como dijimos, no solo en la iglesia, aunque primariamente estamos enfocados en la iglesia, sino en los diferentes contextos en los cuales nos desenvolvemos. Ya él había hablado de los peligros externos y ahora este, por tanto, es como un puente. No basta solamente con enfrentar toda esa oposición que tenemos fuera, sino que debemos saber manejar las relaciones dentro del cuerpo, porque él sabe que los conflictos entre hermanos son tan destructivos como las persecuciones. Por eso en estos versículos del 1 al 4 y en el capítulo no son temas aislados, sino que es una aplicación directa del evangelio. Al ver la obra que Dios, que Cristo hizo por mí, lo que yo tengo en Cristo, yo debo vivir a la luz de ese llamado. Si hemos recibido tanto de Cristo, su amor, su consuelo, su espíritu, su compasión, entonces yo debo vivir en unidad, reflejando el carácter de nuestro Salvador. Y aplicar estos principios, hermanos, muchas veces nos duele. Nos duele porque hay cosas que nos hacen que no nos gustan y hay cosas que nosotros hacemos que no les gustan a los demás. Pero si los aplicamos, esto traerá salud a nuestra iglesia, a nosotros en nuestras relaciones, y glorificaremos a Cristo en todo lo que nosotros hagamos. Por eso, el primer punto es la motivación para la unidad espiritual. Fíjense lo que Pablo dice. Por tanto, y empieza diciendo, si hay algún estímulo en Cristo. Y otras traducciones dicen, hay algún estímulo en pertenecer a Cristo.
Hay otra traducción, la Nueva Versión Internacional, que dice, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, si ustedes se sienten alentados por esa unión, esa es la primera motivación que Pablo menciona para vivir en unidad. Y esa palabra es la palabra en el original que se utiliza, que el estímulo de Cristo es el ánimo que Él nos da para seguir adelante. Es su presencia cercana porque nosotros estamos unidos a Él. Y Él viene y se acerca a nosotros, nos sostiene, nos levanta. Y ese estímulo no es algo externo, es un estímulo que brota de nuestra unión con Cristo. Y la palabra que se utiliza aquí es la palabra paracletos, la misma que se utiliza para, o una derivación para hablar del Espíritu Santo que tenemos en nosotros en el momento de nuestra conversión. Y es bueno ilustrarlo con lo que hizo el buen samaritano, como le llaman. Él ve una persona herida, los demás habían pasado, lo habían ignorado. Pero este samaritano fue, lo recogió, lo levantó, curó sus heridas, lo llevó a un lugar seguro y le dice al posadero que estaba curando las heridas que lo cuidara, que cuando él volviera, él le iba a pagar. Lo mismo hizo el Señor Jesucristo con nosotros. Él nos vio en nuestro pecado, Él nos vio en nuestras frustraciones, Él nos vio que íbamos camino a una condenación eterna y Él no pasó de largo. Él se acercó a nosotros, Él nos levantó, Él prometió estar con nosotros hasta el fin. Y lo que Pablo está diciendo, a ti te anima, a ti te estimula, a ti te consuela el saber que tus pecados han sido perdonados. A ti te consuela saber que tú has sido hecho una nueva criatura en Cristo. A ti te consuela saber que las cosas viejas han pasado y que todas son hechas nuevas. A ti te anima, tú tienes un estímulo en saber que Cristo tomó tu pecado sobre sí y te vistió con su justicia en su lugar. A ti te anima saber que Jesucristo ha prometido siempre estar contigo, nunca dejarte y nunca abandonarte. A ti te anima saber que Cristo está orando desde el cielo, intercediendo por ti a la diestra de Dios. A ti te anima saber que Él conoce a sus ovejas y te conoce a ti por su nombre. A ti te anima saber que tú has sido unido a Él en su muerte y lo serás en su resurrección. A ti te anima eso, el saber esa realidad, la presencia de Cristo en tu vida. Ustedes ven, es el evangelio puro. Y eso lo aplicamos de la siguiente manera. En medio de un conflicto puede que nosotros nos sintamos que lo hemos intentado todo y no hemos tenido ningún resultado. ¿Y qué queremos hacer? Abandonar y dejar eso así. Pero nuestra unión con Cristo nos recuerda que Él siempre es suficiente, que Él nunca nos deja y que en Él hay esperanza. Y si tengo un conflicto con la otra persona y esa persona no responde, el estímulo que yo recibo de Cristo, lo que Él ha hecho conmigo, me da fuerza para yo perseverar, amar y actuar, buscando agradarlo en medio de la dificultad. Esa es la base espiritual de nuestra unidad. Esa es una razón poderosa del evangelio para nosotros vivir unidos. Pero nos da una segunda realidad cuando nos dice si hay algún consuelo de amor, hay alguna motivación profunda para nosotros amarnos unos a otros, para unirnos. Sí, si hemos experimentado el amor de Dios. Tenemos ahí la ternura del amor que consuela. De ese amor que se acerca no solamente a exhortarnos, sino que nos abraza. De ese amor que alivia el corazón que está herido. Y aunque es la misma palabra consuelo, no es la palabra paraclesis, es otra palabra en el original. Y tiene el significado de hablar suavemente cerca de alguien. Se refiere a un consuelo íntimo. La palabra anterior, el consuelo de Cristo, paraclesis, enfatiza el ánimo para seguir, pero esta palabra resalta el alivio que calma, la presencia amorosa que sostiene en medio del dolor. Ambas palabras nos hablan de un cuidado afectuoso, de lo que tenemos nosotros, la intención de servir a la otra persona en amor. Y eso fue lo que Cristo nos mostró a nosotros en la cruz del Calvario. Y su amor ha sido derramado sobre nosotros por su Espíritu Santo. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Cristo no derrama su amor una vez y nos dejó solo.
¿Cristo nos suelta en banda? No. Cuando nosotros pecamos, ¿Él nos abandona? No. Entonces, esa es la idea que nosotros tenemos aquí. Es una certeza profunda de que Dios está conmigo, que su amor es abundante, que su amor no es racionado, no, no. Ese amor que nos llama a salvación, ese amor que nos consuela, también nos invita a vivir de una manera distinta. Ese amor nos apremia, nos constriñe, nos aprieta. ¿Para qué? Para no vivir para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces, miren cuál es la aplicación de esto. Si nosotros hemos sido consolados por el amor de Dios, no podemos permanecer indiferentes hacia los demás. El amor derramado abundantemente de Dios sobre nosotros, que calma nuestras heridas, debe modelar nuestras relaciones. O sea que no estamos llamados solamente a no causar daño, sino a consolar también nosotros a los demás. Y miren cómo se aplica esto, una aplicación. Cuando usted tiene un conflicto con otra persona, cuando hay una tensión, cuando hay un malentendido, ese consuelo de amor nos recuerda cómo hemos sido amados y consolados por Cristo, que hemos sido tratados con misericordia y compasión, que hemos sido reconciliados por la gracia de Dios. Y eso debe llevarme a yo comportarme así con la otra persona. Porque cuando hay un problema, ¿qué es lo primero que usted quiere hacer? Soltar eso en banda, dejarlo. No. Me hizo esto, traté de resolver la situación, no se pudo, ya lo dejé. Dejé la situación así. Pero Cristo no nos deja así, y ese es el ejemplo que tenemos aquí. Es el evangelio, mis hermanos. Pero también nos habla ahora de otra realidad del evangelio, que es una fuente poderosa de unidad, y es la comunión que nosotros tenemos del Espíritu, ese vínculo invisible que nos hace uno, que nos une como familia. Fíjense que aquí dice, en tercer lugar en el texto, si hay alguna comunión del Espíritu. Y la palabra que se utiliza aquí en el original no se refiere a pasar un tiempo juntos o tener afinidad emocional. No. Es una unión real, espiritual, que tú y yo tenemos con nuestros hermanos dentro del cuerpo de Cristo. Y esa comunión con Dios primero comienza el día que nacemos de nuevo, el día que nos arrepentimos de nuestros pecados, el día que confiamos en Cristo para salvación. El Espíritu Santo viene a morar con nosotros. Ese Espíritu Santo nos une a Cristo, nos hace parte del cuerpo de Cristo, nos une como familia. Es lo que predicaba la semana el pastor Dionis hace poco, hace 2 semanas. Dice primero a los Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, y a todos se nos dio a beber de ese mismo Espíritu. Nosotros estamos unidos. No porque tú me caigas bien, no porque seamos afines, no, tú y yo estamos unidos espiritualmente por la obra soberana del Espíritu Santo. No importan nuestras diferencias sociales, económicas, culturales, trasfondo, formación, no importa nada de eso. Tenemos una comunión vertical con Dios, pero tenemos una comunión horizontal con nuestros hermanos, la cual no se puede separar. Por eso en 1 de Juan 4:20 se nos confronta con esa verdad. Y si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece al hermano, ¿es un qué? Un mentiroso, dice la Biblia, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. O sea, nuestra comunión con Dios se evidencia en nuestra comunión con los hermanos. Pero hay algo interesante, que esa comunión no es un ideal que debemos alcanzar. Esa comunión es una bendición que ya tú y yo hemos recibido. Pablo, despidiéndose al de los Corintios, segundo a los Corintios 13:14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Ese Espíritu no solamente nos une, sino que nos sostiene, nos guía. Ese espíritu, cuando hay fricción, es como un aceite que suaviza la relación. Ese espíritu me recuerda que esa otra persona en la iglesia es mi hermano, que también tiene el Espíritu Santo.
Y cuando yo lo veo como un miembro del cuerpo, entonces el amor de Cristo debe fluir en mi vida. Y si la persona es un inconverso, yo debo tratar de amarlo de toda manera, porque yo soy el cristiano. O sea que si tú estabas pensando que ese amor solamente hay que manifestarlo con los hermanos, no. Debemos manifestar ese amor, si tú tienes el Espíritu, con todas las personas. Fíjense que Pablo no nos dice, bueno, fabriquen esa unidad. No, esa unidad que ya está fabricada. Por lo tanto, yo debo perdonar, yo debo buscar el entendimiento, yo debo cuidar mis palabras, yo debo cuidar mis actitudes. ¿Por qué? Porque ese Espíritu Santo que habita en mí, habita también con el hermano con quien yo tengo diferencias. Y yo debo expresarme, hablar, tratar de resolver la situación en ese sentido. Pero en cuarto lugar, otra realidad que dice es si hay algún afecto y compasión. Si ustedes han recibido el derramamiento de la misericordia de Dios, ustedes deben mantenerse en unidad. Y con esto que Pablo cierra esa serie de motivaciones, y él está apelando a algo profundamente emocional y espiritual, el afecto y la compasión que hemos recibido de Cristo. Y la palabra afecto que se utiliza aquí habla literalmente de las entrañas, habla de los sentimientos más profundos, habla de que es un amor sincero, que es un amor interno. Y la palabra compasión se refiere a una misericordia activa, a un cuidado amoroso, alguien que no solamente siente el dolor del otro, de la división, del conflicto, de la separación, sino que actúa para aliviarlo. Y Pablo nos está diciendo en esencia lo siguiente: si ustedes han sido tocados por esa misericordia de Dios, si ustedes han sido tocados por ese afecto y esa compasión, y lo han sido, muestren esa ternura en sus relaciones. En otras palabras, si el evangelio de Jesucristo es real en tu vida, debe notarse, debe ser evidente en nuestras relaciones. Y en el Salmo 103 vemos una imagen del amor entrañable de Dios por nosotros. Dice el Salmo 103 en los versículos 13 y 14, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra formación, se acuerda de que somos polvo. Él no espera que nosotros seamos perfectos para compadecerse de nosotros. Su compasión nace de su comprensión de nuestra debilidad. Y Él nos trata con gracia. ¿Tú sabes por qué? Porque Él sabe que somos muy frágiles. Dice la Escritura que Cristo, al ver las multitudes, ¿qué tuvo? Compasión de ellas, porque veía que estaban angustiadas, que estaban abatidas como ovejas que no tienen pastor. Y nosotros debemos en cada conflicto, en cada tensión relacional, no reaccionar como estamos sintiendo, sino como somos en Cristo, en función de lo que hemos recibido. Porque si Dios nos tratara como nosotros nos comportamos, y las veces que pecamos, las veces que nos airamos, las veces que faltamos contra Él, Él no hubiera fulminado, y no es así. Si Cristo me miró con compasión, nosotros debemos mirar a nuestro hermano con compasión. Y debemos ver el ejemplo de Cristo. Alguien te trató de manera ofensiva. Nosotros tratamos a Cristo de manera ofensiva y Él nos sigue amando. Alguien se ha burlado de mí, ha jugado de mí, conmigo, me ha engañado. Cristo conocía todo ese tipo de tratamiento también. Mis amigos me abandonaron en un momento de necesidad. Quien yo consideraba que era mi círculo íntimo, que no me iban a dejar, me abandonaron en un problema de aflicción. A Cristo lo abandonaron, su grupo más cercano. Me traicionó un allegado. Cristo fue traicionado por Judas. Y quizás tú te sientes así, traicionado, maltratado por un miembro de la familia, por un compañero. Pero nosotros debemos reaccionar conforme a lo que somos en Cristo. Ustedes ven, Pablo, luego de recordarles el evangelio, lo que ellos eran en Cristo, pasa ahora a decirles cómo deben vivir. O sea que él le da primero los indicativos antes de darle los imperativos. Ustedes ven.
Él no le dice, hagan esto, esto, esto. No, no, Él le da todas esas motivaciones, todas esas realidades. Ustedes han sido unidos a Cristo, ustedes han sido amados sin merecerlo, ustedes han sido hechos parte de la familia de Dios, ustedes han sido tratados con compasión en su debilidad. Si todo eso es cierto, hermanos, que lo es, entonces vivan de acuerdo a esa realidad. Ustedes ven cómo la unidad fluye del Evangelio. No es un invento. Y este es un principio clave. Nosotros debemos guiarnos por lo que somos, no por lo que nosotros sentimos. Es lo que ya Cristo ha hecho por mí que me mueve a actuar con gozo. Entonces Pablo, luego de recordarles a ellos el Evangelio, les dice ahora en segundo lugar, hagan completo mi gozo, versículo 2, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Él le da la actitud que preserva la unidad. En tiempos de fricción, ¿cómo nosotros debemos reaccionar? Tenemos el Evangelio cultivado en nuestros corazones, actuemos así. Pero fíjense que Él nos da aquí, en el versículo 2, un mandato. Hagan completo mi gozo. Y la idea que se nos da en el original es la idea de cuando usted le está echando líquido a un vaso y el vaso se desborda. Así eso es lo que él está diciendo. Aquí hay muchas razones para nosotros estar agradecidos. Ahora, pero si ustedes viven en unidad, harán completo mi gozo. Nosotros debemos gozarnos, hermanos, cuando hay unidad en la iglesia. Debemos gozarnos cuando buscamos la unidad en nuestras relaciones también en otros lugares. El gozo de Pablo no dependía de las circunstancias externas, recuerden. Pablo estaba preso cuando escribió esta epístola, sino de ver a los hermanos viviendo conforme al Evangelio. Y nos dice ahora 4 actitudes esenciales para preservar esa unidad y llenar el corazón de quienes lo guían en el Señor. Tengan el mismo sentir, conserven el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Miren, ahí lo dice en el versículo 2. Teniendo el mismo sentir, la misma mente. Y es la mente de Cristo que está revelada a nosotros en su palabra. Eso no quiere decir que debemos ver todas las cosas de la misma manera. Y tampoco quiere decir que debemos dejar a un lado la verdad de Dios para mantener la unidad. Nosotros debemos permanecer firmes luchando por el Evangelio, pero debemos tener nuestras mentes orientadas hacia el amor cristiano para buscar el bien más alto, como veremos más adelante, de la otra persona. Crecer en el conocimiento de la palabra para saber cómo voy a lidiar con las otras personas. Y es el Espíritu Santo que nos permite pensar como Cristo. Fíjense que en Romanos 15, Pablo dice en el versículo 5 que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda el qué, tener el mismo sentir para que unánimes glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios produce esa unidad de mente y corazón, y esa unidad de mente y corazón la encontramos en su palabra para que nosotros vivamos en armonía y podamos glorificarle a Él. En segundo lugar nos dice, conservando el mismo amor. ¿Y tú sabes lo que es eso? El compromiso continuo de amar como Cristo me amó. Está fuerte, ¿verdad? Óyeme bien. El compromiso continuo de amar como Cristo me amó. No es un amor emocional. Ay, hermanito, yo sí te quiero, mi hermanita. No es un amor superficial. No es un amor cambiante que si tú me tratas bien yo te quiero y si tú me tratas mal yo te odio. No. Es el amor de Cristo que veremos la próxima semana. El que se despojó a sí mismo, que renunció a su gloria en los cielos, que se humilló en la cruz, sufriendo la muerte de un criminal y buscó el bien de nosotros a través del sufrimiento. Ese es el amor que nosotros debemos conservar. Por eso en Efesios, Pablo nos dice, anden en amor, así también como Cristo los amó. Pero Cristo no me dijo, ay, qué lindo, yo te quiero. Y se dio a sí mismo por nosotros. Óyeme bien, se dio a sí mismo por nosotros.
Cristo nos amó cuando no lo merecíamos. Él se entregó por nuestro bien. Y ese es ese tipo de amor sacrificial, firme y fiel que debe marcar nuestras relaciones. Podemos hacerlo, ¿por qué? Porque estamos en Cristo. En Juan 13:34, el Señor nos dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. ¿Cómo? Como yo los he amado, con el mismo amor que el Señor nos ha amado a nosotros. En tercer lugar, nos dice que debemos estar unidos en el Espíritu. Somos un solo cuerpo, hermano. Sí. Entonces somos una sola alma en un solo cuerpo en ese sentido. O sea, eso nos lleva, óigame bien, a estar comprometidos más allá de las diferencias que podamos tener. Porque todos tenemos diferencias, hermano. Lo dijimos desde el principio. Yo debo tener el compromiso de caminar junto contigo en amor. Aunque pensamos en muchas cosas diferentes, aunque somos diferentes, repito, aunque venimos de contextos diferentes, tenemos una unidad de mente que es la unidad que nos da la palabra de Dios. Nosotros somos una sola familia y es el Espíritu Santo, como dijimos, que nos ha unido en esta familia. Y yo debo cultivar la relación en mi familia de una manera consciente. En Hechos se nos dice que la multitud de los que habían creído era un corazón y un alma. Vivían como una sola familia. Pablo le dice a los efesios, esfuércense por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esfuércense por eso. Y repito, eso no significa que todos pensemos igual. No significa que tengamos la misma personalidad. No significa que todos vamos a estar cortados por un mismo patrón. No, no. Significa que a pesar de nuestras diferencias, hemos decidido caminar juntos como una sola familia en Cristo. Es fuerte, ¿verdad? Nosotros no vivimos un club. Dios está llamando a esta iglesia personas de toda tribu, lengua, nación, de todo contexto diferente. Personas que tienen temperamentos diferentes a nosotros. Personas que si estuviéramos en el mundo, nunca nos hubiéramos juntado. Nos hubiéramos saludado desde lejos. Y aquí somos hermanos. Y aquí debemos convivir. ¿Por qué? Porque estamos unidos por el poder del Espíritu Santo. Dos hermanos que tienen gustos distintos, pero oran juntos y se edifican. ¿Por qué? Porque tenemos algo en común. La nueva vida en Cristo. Y aquí hay jóvenes y viejos. Aquí hay ricos y pobres, aquí hay nuevos creyentes y maduros y personas maduras en la fe, pero todos hemos bebido del mismo Espíritu. Aunque tú y yo seamos distintos, hemos sido salvados por el mismo Jesucristo. Y yo estoy comprometido a caminar contigo en humildad y en amor hasta el día que estemos en la presencia de Dios. Y ese es el testimonio más poderoso que nosotros podemos dar del Evangelio. Pero miren lo que dice también, teniendo una misma cosa en mente. ¿Qué es esa cosa en mente que debemos tener todos los que estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Para vivir para la gloria de Dios. Estamos aquí para exaltar a Jesucristo. Ya, yo no estoy aquí buscando mi satisfacción personal, no, como vimos en el capítulo 1, versículo 27, estamos aquí luchando unánimes por la fe del Evangelio. No es una lucha individual, es una lucha corporativa, evangelística. No luchamos el uno contra el otro, sino que luchamos juntos por la verdad, para llevar esa verdad al mundo que no conoce al Señor. A los romanos, Pablo les dice, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Mi prioridad debe ser poner mis dones en operación en el cuerpo de Cristo. Mi prioridad debe ser edificar a los hermanos, tener una buena relación con los hermanos, para que Dios sea glorificado. Entonces, fíjense lo que Pablo nos está diciendo aquí. Las relaciones armoniosas no van a surgir por accidente. Es lo primero que hemos visto. Se construyen por una mente moldeada por el Evangelio.
Debemos pensar como Cristo, debemos amar como Cristo, debemos estar unidos en un alma, comprometidos más allá de nuestras diferencias y juntos debemos buscar el mismo propósito, exaltar a Cristo. Tú tienes un conflicto con alguien, puede que sí que lo tengas. Tú has tenido un conflicto con alguien, yo digo seguro, sí, lo has tenido. En ese conflicto, lo primero que tú debes hacer es mirar tu relación con Cristo. Tú estás motivado a resolver ese conflicto por tu amor por Cristo. En segundo lugar, tu actitud. ¿Estoy buscando la unidad del cuerpo de Cristo o yo estoy buscando mi propio camino? Y en tercer lugar, Pablo nos dice que la práctica del amor humilde es que preserva la unidad. Miren lo que dicen los versículos 3 y 4. Nada hagan por egoísmo o por vanagloria. ¿Tú quieres resolver los conflictos? Tú debes cultivar la humildad en tu vida. ¿Por qué? Bueno, porque el orgullo busca su propio interés y divide, y con la humildad nosotros nos edificamos y nos unimos. Donde hay egoísmo, óyeme bien, se rompe la unidad, pero donde hay humildad, el conflicto pierde fuerza y el amor puede crecer y el amor controla. Por eso Él nos hace esa advertencia. No hagan nada por egoísmo o vanagloria. Y esa palabra egoísmo a mí me llamó la atención porque originalmente hace referencia a lo siguiente, a la actitud de un político que busca su propio interés, incluso a costa de la verdad y del bien común, incluso derribando a otros si es necesario. Esa ambición personal, eso trae rivalidad, eso trae contienda. Recuérdense que había personas que estaban predicando el evangelio por motivos falsos, como vimos en Filipenses 1:17. Pablo decía, hay algunos que predican a Cristo por egoísmo, no con sinceridad, pensando que pueden causarme problemas mientras estoy preso. Entonces, aquí, mis amados, no hay lugar para la competencia ni la rivalidad. Nosotros debemos servirnos unos a otros en ese sentido, no hacer nada por egoísmo o por vanagloria. Y aquí esa palabra que se utiliza aquí describe la actitud de quien busca exaltarse a sí mismo con un sentido inflado de importancia, aunque no tenga base real para ello. Es la gloria que proviene de la apariencia, no de la verdad. La gloria que proviene de la apariencia. Y eso me lleva a mí a pensar, ¿por qué la persona usa una camisita que tiene que tener una marca aquí? ¿Por qué usa un reloj que tiene que tener cierto estilo, cierta marca? ¿Por qué? O para dar la apariencia que yo quiero dar. Yo quiero dar la apariencia que tengo mucho dinero, me pongo un reloj costoso que la gente identifica, una camisita de tal tipo, tengo tal tipo de carro. ¿Por qué? Porque esa es la imagen que yo quiero presentar. No es que está mal. El punto es que tú tienes que ver tu motivación, porque tú estás haciendo lo que tú estás haciendo. Es la gloria que proviene de la apariencia y no de la verdad. Por eso es que hay tantas divisiones, mis hermanos, porque las personas, ¿qué es lo que están buscando? Un reconocimiento humano. No están buscando la aprobación de Dios. En una iglesia puede haber dos miembros de un equipo de alabanza discutiendo porque cada uno quiere imponer su estilo musical sin buscar el bien común. O dos líderes pueden estar compitiendo por tener mayor protagonismo, por tener una mayor exposición delante de la iglesia. Y no acepta lo que el otro hace. ¿Por qué? Porque él quiere destacarse. Un hermano o una hermana se resiente porque no fue tomado en cuenta quizás en la organización de una actividad y empieza a criticar al otro que no lo tomó en cuenta, creando una división. Dice un comentarista lo siguiente: el objetivo de la política satánica es lograr que el interés propio sea el fin principal del hombre. Es una política satánica, que en vez de tú estar buscando la gloria de Dios, tú estés buscando el interés propio, que ese sea tu fin principal. Y Pablo dice, no hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino con una actitud
humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Esa palabra humildad que se utiliza aquí es la persona, este es el suelo, que sabe que está muy cerca, que no es nada. No es que tiene un complejo de inferioridad, sino que sabe que lo que es por la gracia de Dios. Entonces, si yo soy lo que soy por la gracia de Dios, no me voy a pavonear de que yo soy o tengo algo. Imagínense que usted me regala este teléfono y yo empiezo a pavonearme. Mira este teléfono, wow, mira, yo lo tengo, yo soy un verdugo, pero me lo regalaron. ¿Me explico? Me lo regalaron. Qué tonto soy yo. Y yo lo que soy lo que soy. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Los talentos que tengo, por la gracia de Dios. Miren lo que dice un autor. No se trata de pensar menos de uno mismo, o sea, no se trata de un complejo de inferioridad, sino de pensar menos en uno mismo. Pensar menos en mí mismo, no estar tan enfocado en mí. Y esa humildad me lleva a considerar a los demás como más importantes que a mí mismo. Me lleva a no buscar mis propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Poner al otro por encima de mí en ese sentido de darle la prioridad. Fíjense que la palabra en las diferentes traducciones dicen más importantes, superiores, mejor. Cuando dice más superiores o mejor, no significa que la otra persona es más valiosa, sino que yo debo darle a él más importancia. Yo debo priorizar las necesidades de los demás. Como alguien dijo una vez, el amor comienza cuando las necesidades de la otra persona son más importantes que la mía. Está fuerte, ¿verdad? Oye bien, el amor comienza cuando las necesidades de la otra persona son más importantes que la mía. Aplica eso en la iglesia. Aplica eso en tus relaciones laborales. Aplica eso con tus hijos. Aplica eso en tu matrimonio. Ustedes ven cómo la unidad fluye del evangelio. Ahora, en conclusión, la palabra de Dios no es solo para ser entendida, porque aquí podemos venir, predicar la palabra, tratar de explicarla lo más claramente que nosotros podemos. No es solo para ser entendida, es para ser obedecida. Entonces, ¿qué hemos visto hoy? Que yo soy un cristiano. La unidad no es una opción, es una expresión viva del evangelio. Cuando yo estoy caminando en conflicto por culpa mía, cuando no estoy caminando en unidad, yo no estoy glorificando a Dios. Entonces, hemos aprendido que la cura a nuestros conflictos no comienza con la otra persona, comienza con nosotros mismos. Comienza en nuestra relación con Cristo, comienza con nuestra actitud, comienza con la visión que tenemos de nosotros mismos, con la visión que tenemos del prójimo y cómo lo valoramos. Y a la luz de lo que hemos estudiado hoy, yo quiero hacerte varias preguntas. ¿Tú estás viviendo como alguien que ha sido consolado, unido a Cristo? ¿Tú estás viviendo así? ¿Tú estás extendiendo a otros el amor que tú mismo recibiste del Salvador? ¿O tú eres como el puerco, como el erizo? ¿Ustedes han visto el erizo? El erizo tiene toda la puya hacia afuera, pero si usted coge un erizo así con calma y lo vira, adentro tiene una membrana blanca calientica. Entonces, cuidado, nosotros somos como el erizo. Nosotros, la membrana blanca calientica a nosotros y para los demás, pina, espúas y todo ese tipo de cosas. Yo te pregunto también en tercer lugar, ¿tú estás preservando la unidad del espíritu o tú estás alimentando divisiones? Algo más todavía, ¿hay alguien a quien tú necesitas perdonar? ¿O hay alguien a quien tú necesitas pedirle perdón? Tu actitud, tu vida, ¿está marcada por qué? ¿Por la humildad o por el orgullo? ¿O es por una falsa humildad cuando en el fondo eres un orgulloso? ¿Tú estás considerando sinceramente los intereses de los demás por encima de los tuyos?
yo te voy a proponer que en esta semana tú tomes la decisión de poner en práctica este pasaje que hemos estudiado, de vivir a la luz de este pasaje. Habla con las personas, o la persona o las personas en plural con quien tú has tenido una diferencia, un malentendido, y resuelve esa situación. En segundo lugar, ora por aquellos que te han ofendido y pídele a Dios que te dé el corazón de Cristo para tú resolver ese conflicto que tú tienes. Hermanos, hermanas, no vivamos tanto para nosotros mismos. Vamos a proponernos hacer actos deliberados de ayudar a alguien sin que nos devuelva el favor. No vivamos tan centrados en nosotros mismos. Vamos a hacer el compromiso de poner por obra la palabra de Dios. Amén. Cuando ustedes dicen amén, es porque lo van a poner por práctica. Yo espero que podamos hacerlo, mis hermanos, porque haciéndolo así, glorificaremos a Dios.